Su sola presencia hacía que las tripulaciones aliadas cambiaran de ruta, presas del pánico. Se le temía incluso antes de abrir fuego. Bastaba un solo informe anunciando su aparición para que los tanques enemigos desviaran su marcha o pidieran refuerzos. Contra él no servían las tácticas habituales, ni las armas de confianza, ni siquiera el valor. Donde tomaba posición, el campo de batalla dejaba de ser un terreno parejo. Este vehículo se convirtió en la máquina en serie más pesada de toda la guerra y a la vez en uno de los proyectos más polémicos de su época. Lo llamaron la cima del pensamiento ingenieril, pero tras su imponente fachada de poder se escondían decisiones de las que preferían no hablar. En él se combinaba una potencia increíble y debilidades capaces de destruirlo más rápido que cualquier enemigo. Esta historia lo tiene todo: las esperanzas desesperadas de los altos mandos, los compromisos técnicos con consecuencias fatales, los combates donde parecía indestructible y los momentos en que no era el blindaje, sino la suerte o el cielo sobre el campo de batalla lo que decidía todo. Hay episodios que luego se intentó olvidar y un final que fue la sentencia definitiva a toda la idea de un arma milagrosa. Es la historia no solo de una máquina, sino también de un error que costó demasiado caro. Y cuanto más se desarrolla este relato, más claro queda que lo más interesante comienza justo cuando el mito de la invencibilidad empieza a resquebrajarse. A veces, en el campo de batalla, aparecía un vehículo que rompía con toda lógica. Se le veía antes de escucharse, y eso era suficiente para que las tripulaciones enemigas decidieran retirarse. No por pánico, sino por entender que las armas habituales no servían aquí. Un blindaje demasiado grueso, un alcance excesivo, un precio demasiado alto por intentar acercarse. Este monstruo no necesitaba demostrar su fuerza, su sola presencia cambiaba el rumbo del combate. Los tanquistas estadounidenses y británicos aprendieron rápido una regla no escrita: si avistaban su silueta, era mejor buscar una ruta alternativa o pedir refuerzos. Los cañones antitanque que normalmente funcionaban, aquí resultaban inútiles. La distancia habitual para un duelo de repente se volvía letal, incluso antes de poder responder. En esos momentos, el miedo no era una emoción, sino un cálculo. Su nombre sonaba corto y depredador, como una advertencia. Se convirtió en el vehículo de combate en serie más pesado de toda la guerra y en la encarnación de la idea de superioridad absoluta en un enfrentamiento directo. No se creó para maniobras o rupturas del frente, sino para bloquear vías de avance, convirtiendo el terreno abierto en una zona donde cualquier movimiento enemigo estaba bajo la mira. Donde se posicionaba, la batalla se volvía un proceso unilateral. Pero tras esa sensación de invulnerabilidad, se escondía otra historia. Esta máquina no nació en el cenit del poder, sino cuando los recursos menguaban y el tiempo corría en su contra. Fue un producto de desesperación, disfrazado de triunfo de la ingeniería. Y para entender por qué inspiraba tanto temor y el precio que hubo que pagar por ese efecto disuasorio, hay que regresar al momento en que la apuesta por la tecnología se volvió la última esperanza para cambiar lo inevitable. Para cuando la idea de esta máquina empezó a tomar forma, la situación estratégica de Alemania se deterioraba rápidamente. Tras las duras derrotas en el este, era evidente: los enemigos no solo avanzaban, sino que poseían recursos imposibles de contrarrestar con medidas convencionales. La industria soviética trabajaba a pleno rendimiento, produciendo miles de blindados. Las fábricas estadounidenses llenaban puertos y aeródromos con material, y la economía británica sostenía ese flujo sin aparentes fallos. Cada mes, la brecha se hacía más grande. En estas condiciones, la esperanza de una igualdad numérica desapareció. Solo quedaba un camino: intentar ganar mediante una superioridad cualitativa.
Fue entonces cuando en los altos mandos se empezó a hablar de modelos decisivos, capaces de compensar la desventaja numérica. No masivos, sino excepcionales. Aquellos que con su sola presencia pudieran detener el avance enemigo y a la vez mantener la fe dentro del país de que la situación aún estaba bajo control. Los proyectos técnicos adquirieron no solo un significado militar, sino también psicológico. Debían infundir confianza, demostrar el poderío de la escuela de ingeniería y crear una sensación de una reserva oculta que en cualquier momento cambiaría el curso de los acontecimientos. En realidad, casi no quedaba tiempo para pruebas y ajustes. Las decisiones se tomaban rápido, a veces demasiado rápido, y los requisitos para los nuevos modelos no paraban de crecer. En esta atmósfera nació la idea de crear un cazacarros absoluto, una máquina que no entrara en combates parejos, sino que dictara las condiciones. Los diseñadores alemanes ya tenían experiencia creando cañones de asalto, Sturmgeschütz o Jagdpanzer, sobre chasis de tanques en serie, reforzando su armamento al prescindir de la torreta. Este enfoque permitía obtener un vehículo para un cañón más potente, de forma relativamente rápida, sin empezar de cero. Cuando entró en servicio el nuevo tanque pesado de última generación, quedó claro que su chasis era la única plataforma capaz de soportar un armamento aún más imponente. La elección no estuvo dictada por ambición, sino por la falta de alternativas. El proyecto se salió de lo habitual desde el principio. La masa, la protección y el calibre del cañón superaban todo lo usado antes en producción serie. Se concibió como el argumento definitivo, sin pensar en compromisos. Se mostró una maqueta del futuro cazacarros al alto mando, y la impresión era exactamente la que esperaban los diseñadores. La escala, las líneas amenazantes y la promesa de un poder inalcanzable hicieron su efecto. La decisión de iniciar la producción en serie se tomó al instante, sin largos debates o dudas. Nadie preguntó cuán viable sería este vehículo en las condiciones reales de la guerra. En ese momento, lo más importante era otra cosa: la fe en que el genio de la ingeniería podría reemplazar las capacidades perdidas y ganar un tiempo que casi ya no existía. Cuando el proyecto pasó de los planos al metal, quedó claro: esta máquina no encajaba en ningún marco habitual. Todo en su diseño obedecía a una sola misión: asegurar la superioridad máxima en combates a larga distancia. Para ello, se sacrificó la comodidad, la versatilidad e incluso la fiabilidad. Su masa superó las 70 toneladas, convirtiéndolo en una fortaleza móvil, y su aspecto no dejaba dudas sobre su propósito. El blindaje frontal de la casamata alcanzaba un grosor que lo hacía prácticamente invulnerable a las armas antitanque estándar de los aliados. Incluso con impactos directos a corta distancia, los proyectiles a menudo solo dejaban marcas en el acero. El casco también recibió protección reforzada y los ángulos de los planos blindados se calcularon para reducir aún más la probabilidad de perforación. De frente, este vehículo podía combatir sin temor al fuego de respuesta, y eso creaba una sensación de dominio absoluto. Su principal argumento era un cañón de gran calibre, basado en una potente pieza antiaérea. Permitía destruir cualquier blindado enemigo a distancias antes consideradas inalcanzables para un combate terrestre. A menudo, el enemigo ni siquiera entendía de dónde venía el fuego cuando sus vehículos quedaban fuera de combate uno tras otro. En teoría, esto convertía al cazacarros en el cazador perfecto, capaz de controlar el terreno a kilómetros de distancia. Sin embargo, tras este poder se ocultaban graves limitaciones. El enorme tamaño del cañón y lo reducido del compartimento de combate obligaron a usar munición de carga separada, en vez de proyectiles unitarios. En lugar de un solo cargador, la tripulación necesitaba dos, y el proceso para preparar un disparo se volvió más complejo y lento. Incluso con una tripulación bien coordinada, la cadencia de tiro seguía siendo baja.
lo que hacía de cada disparo algo muy valioso y requería precisión desde el primer intento. La tripulación constaba de 6 hombres, cada uno trabajando en condiciones de gran estrechez. El compartimiento del conductor estaba en la parte frontal del casco, el de combate en la masiva casamata blindada. El comandante y el artillero se situaban junto al cañón, con buenos dispositivos de observación y puntería, lo que permitía un fuego efectivo a larga distancia. Pero para cambiar el sector de tiro, a menudo había que girar todo el vehículo, y dada su masa y dimensiones, esto se convertía en un problema en sí mismo. El motor, tomado de un tanque más ligero, trabajaba al límite de sus capacidades. En papel, su potencia era suficiente, pero en la realidad le costaba manejar la carga. El sistema de rodaje sufría una tensión colosal. Las ruedas de apoyo, las barras de torsión y las orugas se desgastaban más rápido de lo que llegaban los repuestos. Ya en la fase de diseño, los ingenieros sabían que la fiabilidad sería el punto débil, pero no había marcha atrás. Así, el vehículo era la encarnación de los extremos. En condiciones ideales, era un punto de fuego casi invencible, capaz de detener un avance enemigo por sí solo. Pero cada característica pensada para la victoria tenía su reverso, que con el tiempo se hacía notar cada vez más, llevando paso a paso a este formidable diseño hacia pruebas para las que no estaba del todo preparado. Cuanto más tiempo existía esta máquina en la realidad, y no en los planos, más claro era que su impresionante poder de fuego tenía un precio demasiado alto. Su principal ventaja, la masa y el blindaje, se convirtió también en la fuente de la mayoría de sus problemas. La movilidad era tan limitada que cualquier desplazamiento requería una planificación minuciosa. Los caminos estrechos, los puentes y el terreno blando se convertían en obstáculos serios, a veces incluso en barreras infranqueables. La velocidad era baja incluso para estándares de vehículos pesados, y las maniobras bruscas eran casi imposibles. Girar o cambiar de posición requería tiempo, un lujo que en combate muchas veces no existía. En situaciones donde el enemigo podía flanquear o atacar desde el aire, el cazacarros perdía su principal ventaja, el control de la distancia. Fuera de posiciones preparadas de antemano, se volvía vulnerable, a pesar de su imponente blindaje. El mantenimiento se convirtió en una lucha constante. El motor se sobrecalentaba, las partes de la suspensión fallaban una tras otra y las reparaciones en campo eran extremadamente difíciles. Para su evacuación se necesitaban tractores especiales que crónicamente escaseaban. Como resultado, a menudo había que abandonar los vehículos dañados, sabiendo que sería imposible devolverlos al servicio. La logística era otro problema aparte. Su enorme peso significaba un alto consumo de combustible y en condiciones de escasez, esto limitaba seriamente su uso operativo. La munición de gran calibre ocupaba mucho espacio, era difícil de transportar y de reponer rápidamente. Cualquier retraso en el suministro reducía directamente su capacidad combativa, transformando esta temible máquina en un blanco inmóvil. Incluso las tripulaciones, asombradas por el poder de fuego de su vehículo, con el tiempo se volvían cautelosas. Sabían que el combate ideal solo era posible si se daban muchas condiciones. Una posición ventajosa, los flancos cubiertos, ausencia de aviación enemiga y un vehículo en perfecto estado. Bastaba que fallara un solo elemento para que la situación cambiara radicalmente en su contra. Poco a poco se hizo evidente que esta arma estaba hecha para una guerra que ya no existía, para duelos cuidadosos a larga distancia, sin la presión constante del aire y sin la necesidad de cambiar rápidamente la dirección del ataque. En la realidad, el frente era dinámico, saturado de vehículos y aviación, y los recursos disminuían día a día, y cuanto más se enfrentaba esta máquina a las verdaderas condiciones de la guerra, más obvio era que su superioridad absoluta solo era posible en escenarios raros, casi ideales, que se volvían cada vez más inalcanzables. Cuando los primeros vehículos serie empezaron a llegar a las tropas,
Las expectativas eran casi simbólicas. Se les veía como el último argumento de peso, capaz de detener, al menos localmente, el avance enemigo. Para el nuevo material se crearon unidades especiales. Las tripulaciones recibieron un entrenamiento acelerado para aprender a manejar estos gigantes de 70 toneladas y a usar su principal ventaja, el fuego preciso a larga distancia. Sin embargo, ya durante el traslado a la línea del frente, la realidad empezó a desmontar el plan. Las marchas, que para los blindados normales eran rutinarias, se convertían en una sucesión de paradas y reparaciones. La sobrecargada suspensión no aguantaba. Los motores requerían enfriamiento constante, las orugas se rompían. Las columnas se extendían decenas de kilómetros y los horarios de movimiento perdían todo sentido. La situación empeoraba por el dominio de la aviación enemiga. Cualquier movimiento de día era arriesgado, y un vehículo detenido por una avería se convertía en un blanco fácil. Varios cazacarros se perdieron incluso antes de ocupar sus posiciones de combate. Las tripulaciones entendían. Sufrían bajas sin siquiera entrar en batalla, y no habría forma de reponerlas. Los vehículos que lograron llegar al frente entraron en combate en pequeños grupos o de forma individual. No se podía hablar de un uso masivo. La industria simplemente no podía producir la cantidad necesaria. En lugar de un puño poderoso, resultaron focos aislados de resistencia, donde cada cazacarros actuaba como un punto de fuego independiente, no como parte de un sistema coordinado. En los primeros enfrentamientos quedó claro que, con una posición bien elegida, el vehículo realmente justificaba su concepto. Desde posiciones lejanas podía destruir blindados enemigos, manteniéndose fuera del alcance del fuego de respuesta. Pero estas situaciones fueron menos de las esperadas. El frente cambiaba constantemente, las líneas de suministro se cortaban y la necesidad de maniobrar chocaba con las limitadas capacidades del vehículo pesado. Cada combate se convertía en una prueba, no solo para la tripulación, sino para el diseño mismo. Cualquier avería podía ser fatal debido a la imposibilidad de una reparación o evacuación rápida. Poco a poco, la tensión crecía. Entre cómo se concibió esta arma y cómo funcionaba en la práctica, se abría una brecha cada vez más grande. Y por delante quedaban batallas que mostrarían definitivamente de qué era capaz esta máquina en condiciones lejos de ser ideales. El verdadero potencial de esta máquina se reveló en esos raros casos en que las circunstancias le eran favorables. Ocupando una altura dominante, con su blindaje frontal hacia el enemigo y sus puntos débiles cubiertos por el terreno, las tripulaciones convertían al cazacarros en un punto de fuego casi inmóvil, pero extremadamente peligroso. En esas condiciones, podía hacer fuego preciso a distancias donde el enemigo aún no era consciente de la amenaza. Su pesado cañón destruía blancos uno tras otro, y los blindados aliados quedaban fuera de combate mucho antes de poder acercarse a su distancia de tiro efectivo. Para las tripulaciones, este era el combate para el que se había creado la máquina. Coordinación perfecta dentro del equipo, trabajo tranquilo del artillero y una sensación de control total sobre la situación. En algunos episodios, lograron contener el avance de unidades enteras, infligiendo pérdidas sensibles al enemigo. Estos éxitos rápidamente generaron rumores y reforzaron su reputación de arma temible. Parecía que, usado correctamente, realmente podía cambiar la situación en un sector local del frente. Pero incluso en esos momentos, las limitaciones seguían ahí. Cada cambio de posición requería tiempo y combustible, y cualquier intervención aérea rompía al instante el frágil equilibrio. El enemigo aprendió rápido. En lugar de ataques frontales, buscaba rutas de flanqueo, esperaba el momento para golpear por los lados o pedía apoyo aéreo. En condiciones donde se había perdido la superioridad aérea, ni el grosor del blindaje ni el alcance del cañón garantizaban la seguridad. Varios vehículos fueron destruidos precisamente así, no en un duelo, sino por ataques desde arriba, contra los que el pesado cazacarros era prácticamente impotente. Incluso las batallas más exitosas no podían cambiar lo principal.
Las pérdidas enemigas se reponían rápido, mientras que cada vehículo de este tipo destruido era irreemplazable. Había demasiados pocos para influir en el curso de los acontecimientos a escala de todo el frente. Lo que parecía un éxito impresionante en un sector aislado, se perdía en el contexto de la ofensiva aliada. Poco a poco se hizo evidente, el momento de gloria de esta máquina fue breve. Podía ganar enfrentamientos puntuales, infundir miedo y detener avances durante horas o días, pero no era capaz de cambiar la dirección de la guerra. Y cuanto más se acercaba el final, más a menudo las tripulaciones tenían que pensar no en nuevas posiciones, sino en cómo preservar lo poco que quedaba en un espacio de maniobra que se reducía rápidamente. Los últimos meses de la guerra fueron para este material una sucesión de retiradas, decisiones apresuradas y pérdidas ya imposibles de reponer. Las unidades que aún contaban con vehículos operativos actuaban en condiciones de cerco y con líneas de suministro cortadas. Los combates eran cada vez más numerosos y las oportunidades para maniobrar cada vez menores. Donde antes se podía mantener al enemigo a distancia, ahora había que vigilar constantemente los flancos y el cielo. Algunos cazacarros se perdieron no en combate, sino por fallos técnicos y falta de medios de evacuación. Cuando un vehículo quedaba inmóvil y no había forma de recuperarlo, las tripulaciones tomaban la dura decisión de destruir su propio material para que no cayera en manos enemigas. Esto se convirtió en el símbolo del final del proyecto, un arma temible, concebida como la cima del pensamiento ingenieril, terminaba su camino con demasiada frecuencia sin una batalla decisiva. Los vehículos que quedaban participaron en las últimas batallas defensivas, intentando cubrir la retirada de las tropas o ganar tiempo. En combates aislados lograban imponer su superioridad e infligir daños considerables al enemigo, pero el resultado general ya estaba decidido. El espacio para actuar se reducía, los recursos se agotaban y la superioridad numérica y aérea aliada hacía que toda resistencia adicional careciera de sentido. Algunos cazacarros fueron capturados por el enemigo casi intactos. Se les estudió con atención, sorprendiendo la combinación de un armamento poderoso con una masa excesiva. Los especialistas de posguerra rápidamente llegaron a la conclusión de que no tenían ante sí un modelo del futuro, sino la versión extrema de unas ideas llevadas al límite. La máquina impresionaba, pero al mismo tiempo mostraba de forma clara a qué conduce ignorar el equilibrio entre potencia, movilidad y fiabilidad. Con el tiempo, alrededor de esta técnica se creó una aureola casi legendaria. Se la recordaba como un símbolo de un poder aterrador y de una maestría ingenieril. Pero tras esta imagen se escondía una lección más importante. Se convirtió en un recordatorio de que las guerras no las ganan obras maestras técnicas aisladas, sino un sistema, la industria, la logística, la coordinación entre las armas y la capacidad de adaptarse a condiciones cambiantes. Esta máquina entró en la historia no por la cantidad de victorias, ni por haber cambiado el curso de la guerra. Su significado fue otro. Se convirtió en el símbolo de una época en la que la apuesta por el poder absoluto resultó ser un intento de reemplazar la realidad con una ilusión. Y es precisamente por eso que su historia sigue despertando interés, como un ejemplo claro de cómo incluso las tecnologías más terroríficas pierden su significado cuando llegan demasiado tarde y demasiado lejos de las condiciones reales de la guerra.